Buenos días a todos y a todas. Me da gusto, como siempre, estar aquí delante de la presencia de Dios y frente a ustedes para compartirles. Quiero empezar diciendo que durante varias semanas Dios ha estado insistiendo o insistiéndome en razón primeramente de mí mismo, ¿no? De lo que es mi relación con Él, acerca de estar atento a lo que Él habla conmigo, que a veces es difícil escucharlo cuando estoy viendo la televisión, cuando estoy manejando, cuando estoy haciendo otra actividad. Me concentro mucho en lo que escribo y a veces pierdo la noción del tiempo y y obviamente pierdo la capacidad de poner atención a lo que Dios quiere, a menos que sea puntual Él en algo así y me diga detente, ¿no? Porque me ha pasado también, ¿no? Recuerdo que venía por Hernán Cortés un día y llego a una esquina, semáforo en rojo, me detengo y de repente arranco. Ponen el verde y me arranco con el verde y en el arrancón la camioneta se para. Y dije, "Ay, ¿qué pasó?". Y en ese momento que medio medito qué fue lo que pasó, por qué se detuvo la camioneta, ¡brum!, pasa un vehículo que se había pasado el rojo. O sea, si Dios se hubiese detenido a explicar, mira, te convendría que te detuvieras, piénsalo, no avances, pues no hubiese alcanzado el tiempo. Tenía que detenerme ahí. Entonces es cuando yo digo, hey, ahí no me habló, simplemente él actuó, hey, detente. ¿Por qué? Porque sabía lo que estaba pasando. Entonces, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, tenemos la necesidad, ¿eh? Es una necesidad y lo vamos a ir meditando conforme vaya pasando, de la palabra viva. Dice, de la palabra viva que sale hoy de la boca de Dios. No lo que le dijo a Moisés hace miles de años atrás, no lo que le dijo a Pablo hace 2000 años, porque a veces eran otras circunstancias, porque era otra cultura, porque eran otras tradiciones y porque se lo dijo a Pablo, o porque se lo dijo a Pedro, o porque se lo dijo a Juan, porque se lo dijo a Judas, ¿no? Entonces a veces yo necesito escuchar la voz de Dios que dice, Ricardo, quiero que hagas esto. Ricardo, deja de hacer esto que te he dicho varias veces y lo sigues haciendo, ¿no? Sape, que te dejes de hacer eso, entiéndelo, ¿no? O sea, entonces, esa palabra viva va más allá de lo que es la Biblia, o sea, el texto escrito, que no pierde valor en ese sentido. Es fundamental lo que está escrito y forma parte del simiente, del ancla firme, de donde estamos arraigados y cimentados, de lo que hemos creído en ese sentido. La misma Biblia enseña que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, lo dijo Jesús, Mateo 4:4, y describe que esa palabra es viva y es eficaz, ¿no? O sea, al decir eficaz es que cumple cabalmente lo que ha dicho que va a suceder. Así es como funciona. Lo que implica entonces que es una comunicación actual, que es una comunicación dinámica, personal, entre el creador y su creación. ¿Por qué? Porque indudablemente yo tengo una edad, tengo un temperamento,
pertenezco a un género, fui formado de una forma muy particular y muy profesional en cierta área del conocimiento y de la formación. Y obviamente no todos son igual que yo. O sea, no todos tienen la misma forma de pensar, de actuar, de sentir, de vivir. Y obviamente lo que me dice a mí, pues no puede funcionar para todos. Hay palabra que sí es para todos, y lo vamos a ver al final, pero hay otras palabras que deben ser particulares en ese sentido. También debemos entender, como lo hemos visto en otras ocasiones, que vivimos rodeados de muchas voces. Hoy más que nunca, la ciencia y la tecnología ha diseñado la capacidad de influir en nuestras decisiones, de penetrar esa parte tan íntima que son los pensamientos. No que sepan lo que pensamos, sino de cómo influir en lo que podemos pensar, en lo que podemos decidir, ¿no? No sé si alguna vez han visto una película que se llama La Gran Estafa, y decía el protagonista, ¿no? Le preguntan, dice, ¿cómo es que adivinaste el número que estaba pensando? Dice, pues fácil, dice, lo escuchó en la radio, porque intervenimos el radio. Cuando entramos lo vio en varios escenarios donde iba caminando. Se lo hemos dicho varias veces intuitivamente. Entonces, consciente e inconscientemente, ese número ya lo trae en la mente. Cuando se lo pregunté, pues fue lo primero que le llegó a su mente, ¿no? Entonces, así es como trabajan hoy. Entonces, vivimos rodeados de esas voces, pero también tenemos las voces del temor, de nuestras experiencias pasadas, buenas y malas, en ese sentido. Algunas muy difíciles y muy traumatizantes que quisiéramos olvidar, que quisiéramos dejar atrás y que quisiéramos que no hubiesen pasado. Y hay otras que nos recuerdan y quisiéramos volverlas a vivir. Entonces, vivimos en esas voces. Vivimos en las voces de las circunstancias. Las voces que el mundo hoy habla de la moda, del dinero, de la felicidad, de dónde encontrar el tesoro oculto. Están también nuestros deseos y muchas veces, la voz del enemigo también, que intenta sembrar dudas, temor y normalmente confusión en esa capacidad de tomar nosotros de la decisión. Él intenta influir en esa decisión con dudas, con temores, con confusión de no saber qué hacer en lo que estamos haciendo. Pero en medio de todas esas voces, una es importante que necesitamos aprender a distinguir, que necesitamos aprender a poner nuestro oído atento a lo que está sucediendo, a reconocer por encima de todos que es la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él también está hablando. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Entonces, si estamos aquí reunidos, es porque hemos creído, número uno, que somos hijos de Dios. Número dos, que somos discípulos de Jesús. Y como discípulos, somos ovejas que escuchamos su voz, que Él nos conoce por nombre, en lo personal, en lo íntimo. Conoce esas voces que nos atormentan en lo interior, que nos emocionan o que nos persuaden en lo exterior. Él las conoce.
pero sabemos distinguirlo. Y el distinguirlo nos permite seguirlo. Esto significa que como cristiano no consiste solamente en creer en Jesús, sino en caminar con Cristo y escuchar su voz. Entonces, eso nos permite avanzar en ciertos aspectos de la vida cristiana, de la vida espiritual, que son fundamentales, que son importantes y que nos permiten avanzar independientemente de la situación, del tiempo, del momento que podamos estar viviendo. No solamente es recordar lo que él dijo, sino permitir que el Espíritu Santo tome la palabra de Dios y la haga viva en nuestro corazón. No sé ustedes cómo lo hayan vivido, pero el Espíritu Santo trae dirección cuando estamos confundidos. A veces no tiene ni sentido lo que dijo o lo que hizo, pero en nuestro interior le da sentido a lo que estamos viviendo. Trae consuelo cuando estamos heridos y sobre todo trae fortaleza cuando estamos desanimados, cuando queremos tirar la toalla, que a veces nos pasa casi todos los días. Se nos hace a veces la noche muy cortita. Y o el fin de semana muy rápido, ¿no? Entonces, por eso Jesús declaró que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que necesitamos esa palabra. La necesitamos. O sea, podemos aprender mucho de la Biblia. Podemos estudiar libros históricos, podemos entender la cultura hebrea del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y a veces yo me pongo a escuchar historias que narran situaciones de la Biblia, pero eso no alimenta mi espíritu. Eso no me va a cambiar la circunstancia que estoy viviendo. No me va a sanar, no va a prosperar mis recursos, no va a cambiar. Simplemente me gusta escucharlos porque aprendo algunas cosas y me hace meditar en la palabra, pero eso no cambia las circunstancias de mi vida. La palabra de Dios, cuando Él habla, cuando escucho mi nombre, cuando es muy puntual en lo que me está diciendo, eso me levanta, me restaura, me bendice. Entonces, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos la palabra de Dios, pero también necesitamos un corazón sensible al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí. Él lo prometió y vive en nuestro corazón, en nuestro interior. Pero necesitamos ser sensibles a lo que Él nos dice. Y sobre todo, necesitamos obedecerle. Hay momentos en nuestra vida en los que sabemos lo que dice la Biblia. Conocemos versículos, pero necesitamos discernir cómo obedecerla en las circunstancias que estamos viviendo. Sí, yo puedo saber que dice Dios que ame a mi semejante, pero hay tantos a mi alrededor que ¿a quién debo amar? ¿Quién es la persona importante que necesita de mi oración, de mi tiempo, de mi paciencia, de mi compasión, de mi dominio propio, para brindarle una mano, para brindarle el tiempo, para escucharla, para interceder por ella, sabiendo que en el momento que me meta en el torbellino que está viviendo esa persona, pues no nada más a ella, a los dos van a empezar las patadas, ¿no? Pero si Dios me lo está diciendo, pues
No queda otra más que hacerlo en ese sentido. Entonces, necesitamos estar sensibles entonces. ¿Qué decisión tomar? ¿Qué camino seguir? ¿Avanzo? ¿Me detengo? ¿Espero? ¿Me toca hablar? ¿Me toca guardar silencio? Mucho tiempo, en mi inicio como cristiano, yo tenía ganas de predicar. Pero Dios estuvo tranquilo, tranquilo, hasta que llegó el momento que me dijo, es momento de hacerlo. Yo le dije, ¿y ya estoy listo? Y me contestó, dime tú, ¿ya estás listo? Digo, pues yo digo que sí. Y él dice, pues yo también digo que sí. Órale, a darle, ¿no? Entonces, tenemos esa necesidad de ser sensibles cuando tenemos que hacer las cosas. ¿Debo permanecer o debo apartarme? O sea, son todas esas cosas que brotan de mi mente, de mi corazón, y que a veces no tengo respuesta inmediata de esas situaciones. Y como quisiera poder levantar el celular y que me contestara Dios, ¿no? En la noche, en la madrugada, cuando está ahí afligido, oye, está pasando esto, ¿qué onda? ¿Qué? Dame un adelanto, ¿qué va a pasar mañana? ¿No? O sea, ¿me correrán? ¿No me correrán? ¿Me va a decir que sí? ¿O me va a decir que no? ¿No? No puedo dormir, ¿no? Pero no, ¿no? Entonces tengo que ser sensible a lo que el Espíritu Santo está diciendo. La Escritura dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo lo deja claro y a veces lo tomamos como algo, como un requisito solamente para apartarnos del pecado. Pero es un requisito para todas las circunstancias de nuestra vida, para todos los días, para todas las circunstancias. Tenemos que permitir ser guiados por el Espíritu Santo porque somos hijos de Dios. Entonces, debo estar atento a lo que me dice. Últimamente, me despierta a las 4 de la mañana. Mi despertador suena a las 4:30. Yo me despierto o a las 3:50, o a las 4, o a las 4:10. Ayer me despertó a la 1. Levántate. O sea, vienen por ti. Inmediatamente me visto y me pongo a orar. Y se puso tan fuerte la lucha a esa hora que tuvimos que emplear estrategias espirituales que Dios establece. Vamos a empezar a hablar en lenguas, empezamos a interceder, empezamos a cambiar, porque la situación se puso difícil. ¿Qué estaba pasando en el mundo espiritual? No sé, no sé. Pero si el Espíritu Santo me dice, levántate y ponte a orar, saltas de la cama y vámonos, que hay guerra en algún lado. Y después a las 4 otra vez, levántate y ponte a orar. Entonces, tenemos que ser sensibles, tenemos que ser obedientes. Observemos que dice, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. No es que Gerardo me hable, oye hermano, vamos a orar, ¿qué te parece? Aquí en el celular o nos vemos al rato para el celular. Oye, Gerardo, es el fútbol hoy, mejor mañana. Y, bueno, mañana lo hacemos. Sí, no pasa que se muera esa persona. Ya. No, no. Nos está hablando el Espíritu del Todopoderoso. Nos está hablando el Espíritu de Cristo. Nos está hablando Dios mismo en nosotros. Levántate y ora. Levántate y lee tu Biblia. Levántate y perdona. Levántate e intercede. Levántate y ve con esa persona y bríndale su apoyo. Escúchala. Necesita a alguien. Y tenemos que ser sensibles. Porque como hijos de Dios, estamos obligados
a ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente vino a consolarnos, sino también a conducir nuestra vida. Yo tengo una teoría que es muy personal, porque he vivido momentos en que yo siento fuertemente la presencia de Dios, pero el que está enfrente de mí dice, yo no siento nada. Entonces, el día del arrebatamiento, yo pienso que el Espíritu Santo tendrá la capacidad de decir quién le dice levántate y a quién, después de tanto tiempo decirle levántate, le va a decir tú sigues durmiendo, ¿no? Esa es teoría personal, ¿eh? No quiere decir que esa es teoría personal, porque lo veo que es selectivo, ¿no? Tan selectivo que aquí vemos unos cuantos y hay otros cuantos que no están aquí. Y hay otros muchos que están ahorita en la playa y hay otros que están en la pachanga y sienten que la vida es eterna para ellos, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo está ahí, conduciendo nuestra vida. Porque seamos honestos, con mucha facilidad nos podemos perder. En un instante puede terminar dando un giro completamente en nuestra vida. Un mal paso, una mal conducción, una palabra, una ofensa, alguien te agrede, alguien te dice algo y se acabó. Un accidente automovilístico, ¿no? Y la historia, si quedas vivo, cambia completamente. Entonces necesitamos ser guiados. Jesús prometió, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:3. O sea, no es una promesa solamente de esperanza, porque Jesús se iba y ya no iba a estar con nosotros físicamente, pero nos iba a mandar a alguien que nos guiará a toda la verdad de nuestra vida, para que lo entendamos, para que lo comprendamos. No siempre vamos a tener toda la información, pero podemos estar seguros que si Él dice detente, o si Él dice camina, o si Él te dice habla, o si Él te dice comparte, o si Él te dice levántate, o lee tu Biblia, o te explica, es más que suficiente con que Él lo esté haciendo, aunque no me lo diga todo. Debemos aprender a decir, Señor, no quiero simplemente hacer lo que yo pienso, lo que yo creo. Deseo saber lo que tú tienes conmigo. ¿Qué tan importante para nosotros es decir, ya no quiero tomar yo decisiones? Éntrale tú. ¿Ya? Ya hasta aquí, ya la regué. Mejor guíame tú, ¿no? Entonces, tenemos a veces que entenderlo de esa forma. Y les he platicado muchas veces cómo Dios me ha detenido y me dijo, tomo yo la decisión de a partir de este momento, ya no vas a ascender. Humanamente, ¿y por qué? A ver, ¿cómo que por qué? Tú dijiste, toma mi vida, yo, tú eres mi Dios, haz con mi vida lo que tú quieras. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Digo, sí lo dije. Incluso escuché mi voz. Lo trae grabado ahí. Entonces, ¿por qué me preguntas por qué? Tú me pediste. Tuve que, está bien, y me quedé callado ya. Él es mi Dios. Él decide. Él sabe lo que tiene. Tan lo sabe que el Salmo 139 dice que ya está escrito. Ya lo definió desde mucho antes de que yo naciera. Ya definió lo que había de pasar. Entonces, podemos estar confiados. Porque por mucho que me esfuerce, dice,
no voy a crecer más. Ni por mucho que me esfuerce voy a ser diferente. Ni me va a crecer el pelo, ya no va a crecer, o sea, así me hagan lo que me hagan, no me va a crecer ya, o sea. ¿eh? Entonces, ¿por qué decidió él así? No lo sé. Se lo voy a preguntar. Porque dije, pudimos haber hecho todo esto con pelo o sin pelo, pero él decidió que fuera sin pelo. Bueno, el apóstol Pablo vivió una experiencia así. En el libro de Hechos, capítulo 27, Pablo es conducido a Roma en una embarcación. Pablo les dijo que no salía a navegar, pero ellos, marineros, viejos lobos de mar, se comen el mar a tragos, dije, vámonos. Digo, bueno, no sé, yo pienso aquí la mayoría no ha tenido esa experiencia, pero un mal tiempo es una vivencia muy difícil. Yo cuando lo leí, dije, yo ya estuve ahí. Yo ya sé lo que es que pasar los días, no tomas agua, no comes, ¿no? No tienes ánimo más que de dormir. Y conforme pasan los días, empiezas a perder toda situación, ¿no? Yo estuve en un huracán y yo vi, ¿no? Cómo la gente se siente perdida, pierde la esperanza de vivir, se tiran al piso, se ponen a llorar, ¿no? Ven la inmensidad del fenómeno. Si un huracán abarca 400 kilómetros de influencia, con olas de 50, 60 metros de alto que despedazan cualquier cosa que encuentren a su paso. Y cuando estás ahí, eres nada inmensa de situación. Nada. El barco lleno de agua, todos se tiran, nadie quiere hacer nada, o sea, así lo describe. Tiraron el aparejo, aventaron todas las cosas, dijeron, ya, vamos a morir. Yo lo he visto, he estado ahí. Pero Pablo se levanta y dice, tranquilos, camaradas. Anoche el ángel de Jehová estuvo conmigo. No se preocupen, el barco definitivamente se va a perder, o sea, eso ya no hay vuelta atrás, pero nadie va a morir, porque Dios me entregó sus vidas en mis manos. Si ustedes me hacen caso, todos vamos a regresar a casa. Eso es bonito, ¿no? Que cuando veo las circunstancias de alguien o las mías mismas, digo, yo puedo estar tranquilo. Dios me dijo, confía en mí, Ricardo. Pero es que dice el médico, confía en mí, Ricardo. Pero la ciencia, no me queda otra a mí. Dije, bueno, si él dice que confiar en él, confío en él. Cuando las circunstancias se pusieron difíciles, dijo, no te preocupes, Ricardo, ten paciencia. Pero es que fulano me dijo, tú ten paciencia. 3 meses de repetirme, ten paciencia. No había otra respuesta. Yo se lo decía de forma diferente, se lo hacía más complicado, se lo hacía más dramático, se lo hacía más conmovedor, y su respuesta fue siempre la misma, ten paciencia. Y al final no pasó nada. El que quería destruir mi vida fue él el que fue destruido, y nunca más lo volvió a ver. Entonces, Dios tiene control de nuestra vida. Pablo estaba consciente que en medio de aquella oscuridad, de aquella tormenta, de aquello que nos hacía sentir que la vida se nos iba entre las manos,
él estaba siendo dirigido por Dios. Sí, no veo, está difícil, se está moviendo, pero Dios está conmigo, ¿no? En medio de todas las circunstancias, Dios está conmigo. Entonces puedo levantarme, decir, por lo tanto, hermanos, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Hechos 27-25. Él me dijo que nadie va a morir, y mi confianza está en lo que Él me dijo ayer en la noche, mientras yo estaba orando, que nadie va a morir. Y así pasó. Encallaron y todos lograron llegar a la tierra y no le pasó nada a nadie. Eso es la confianza de la voz viva, de la relación personal que tenemos con nuestro Dios, de que Él está presente con nosotros, en nosotros, atento a lo que está pasando a nuestro alrededor, sin importar. ¿Sí? A veces vamos a salir medios chamuscados o medios tropezados, pero vamos a salir, ¿no? A veces vamos a salir limpios, a veces Él sabrá qué es la circunstancia por lo que podemos pasar. Con nuestra seguridad saber que Cristo está conmigo, Él es el que me dirige y sigue en control. Cristo está en el trono, dirigiendo el tiempo. No sé si alguna vez han visto en video el movimiento de rotación de la Tierra. Es maravilloso. Se lo recomiendo que lo busquen por ahí en YouTube. Es maravilloso cómo va avanzando la línea perfecta de entre la oscuridad y la claridad del tiempo, de la luz y del día. Cómo va avanzando conforme la Tierra se va moviendo, va avanzando en ese sentido. Se ve maravilloso cuando te lo muestran en la plenitud de todo lo que es, ¿no? A veces aquí no nos damos ni cuenta porque empieza a oscurecer y el ocaso y todo eso, pero así no se ve maravilloso. Él sabe lo que está haciendo. Cada momento, cada tiempo, cada soplo de aire, cada lluvia que cae, cada resplandor del sol, cada momento, cada temperatura, las plantas viven, hay evolución, hay cambio, hay crecimiento, hay desarrollo, todo está calculado por Él. Todos lo necesitamos. Quisiéramos que Veracruz fuera frío, ¿no? Pero no, así está calculado. Entonces, tenemos que entender esa parte. Mi Dios, mi Señor, mi Salvador, que me ama, está en el trono y Él tiene control de todo. También existen momentos en los que no necesito solamente una explicación de las circunstancias, sino el consuelo del Dios. No lo entendemos. Y todos los que hemos experimentado alguna vez la muerte de una persona querida, de una circunstancia, de una pérdida económica, de algo que nos salió mal, ¿no? No esperábamos que fuera así, y así salió. Pues no nos quedamos conformes con la explicación de lo que pasó. Necesitamos que nos consuele, que nos reconforte el corazón. Podemos conocer infinidad de versículos de la Biblia o podemos conocer la Biblia completamente de memoria y sin embargo podemos experimentar tristeza, podemos sentirnos cansados, ¿no? Tristes, frustrados, con miedo a lo que está pasando. El mismo Jesús lo sintió en un momento. Sintió tristeza, sintió hambre, sintió sed. Y a pesar de que él podía pudo haber agarrado cualquier piedra y convertirla en una torta de jamón, pero tenía hambre y esperó pacientemente a que todos se sentaran a la mesa a comer y sin problema, ¿no? Tuvo sed, imagínate, tener sed,
pudo haber llevado desde el cosmos, dale, un agua de limón, bien. Y sin embargo, no, o sea, se esperó en ese sentido. Entonces, entendemos esas circunstancias. Entendemos que necesitamos que el Espíritu Santo tome la verdad que conocemos y la lleve profundamente en nuestro corazón. Que nos revele un versículo que a veces decimos, lo he leído tantas veces, pero hoy me pegó, ¿no? Hoy tocó mi corazón, hoy me levantó y me dijo, no va a pasar nada, Ricardo, sigue adelante, ¿no? Y sí, voy llorando, tal vez, medio triste, pero sigo avanzando, ¿no? Así va a ser, y a veces no lo podemos cambiar las circunstancias, ¿no? Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No es algo circunstancial. No es algo solamente que necesitamos. Es un regalo que Dios nos dio y que estará con nosotros hasta el momento o que esto termine con la venida de Jesús o que sea nuestro último aliento. Pero Él estará con nosotros. Corresponde a nosotros, si hacemos equipo con Él, si somos atentos, si somos sensibles, o le volteamos la espalda y hacemos lo que se nos da la gana. Yo decido. Yo decido si me levanto temprano, yo decido si leo mi Biblia, yo decido si me pongo a orar, yo decido si me pongo a servir, si yo decido si le comparto a alguien, o simplemente me hago el indiferente, me hago el espiritual, me hago el que yo siempre oro, el que yo siempre hago todo, y la gente le pinto su raya y no me interesa, ¿no? Muchas veces he sorprendido a mi esposa porque me detengo. Recuerdo que estábamos en Tuxpan, salgo de la colonia donde vivíamos, era carretera, no era ciudad, era carretera, era un tramo de carretera. Salgo, saliendo se suelta el aguacero. Entonces yo vengo manejando, no hay problema. Íbamos a la iglesia, ¿sabes? Grupo, una familia en medio de la tormenta. Dice Dios, párate. Y después dice, "Ay, ¿qué pasó?" Dice, no, Jesús, ¿por qué? No sé, dijo Dios, súbelos. Súbelos. Y yo, ¿a dónde van? A la iglesia. Acabamos de pedirle a Dios un rey. O sea, imagínense la velocidad del pensamiento de esa señora con sus hijos. Ella estaba generando el pensamiento, viajó hasta la eternidad, oh Dios, bajó rápidamente y yo me frené. Detente y súbelos. Ese es Dios. Pero yo pude haber dicho, ni los conozco. Por eso necesitamos ser sensibles a esa parte. Necesitamos vivir en ese momento y en ese tiempo, en esa dimensión, en esa visión de decirle, Dios, dime, Dios, muéstrame, Dios, quiero hacer las cosas para poderlas experimentar. El Espíritu Santo es el consolador cuando lloramos, cuando nadie nos comprende, cuando nuestro corazón se quebranta, cuando nuestra mente se llena de temor. El Espíritu Santo está ahí con nosotros y nos recuerda todas las palabras de Cristo Jesús que tiene para nosotros. Esa es la hermosa promesa. Que este proceso de cristianismo no lo estamos haciendo solos.
Hay días, yo estoy seguro, porque yo también los he vivido, de que pensamos que estamos solos. Pero el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Y les conté una vez que navegué de la isla, llegué al continente y fui a buscar a la pastora Marisela, que era la pastora de la iglesia, madrina de mi hija Ana, pero no estaba. Yo estaba muy afligido, ¿no? Y necesitaba una palabra de aliento. Y llegué y su casa cerrada y la iglesia cerrada y no había nadie. Y, y no sé si por el calor, porque es una zona desértica, pero las calles vacías, no había nadie a mi alrededor. Caminé varias cuadras, salí por un lado y por otro. Y en medio de esa aflicción, y en medio de ese desierto, porque se veía la arena a mi alrededor y todo solo, lo dije, me siento solo. Solo de sentirse abandonado en esta lucha. Solo cuando las fuerzas ya no tienes ganas de seguir luchando. Y en eso escuché una alabanza. El Espíritu de Dios está en este lugar. Me alerté y dije, ¿dónde está? Pensé, si alguien está cantando alabanzas, número uno, debe ser cristiano. Número dos, posiblemente hay una reunión, ¿no? Necesito alimentarme. Necesito alguien que me apoye, ¿no? Y por más que volteaba y miraba a mi alrededor, dije, ¿de dónde sale la música? No alcanzaba a ubicarle, caminé todavía algunos metros para poder ubicar el origen de la canción. Y me di cuenta, salía de mi interior. Yo me sentía solo, yo me sentía abandonado, pero el Espíritu Santo me decía, no, aquí estoy, no estás solo, esto lo vamos a sacar juntos, esta lucha la vamos a ganar juntos, no te voy a dejar solo. Entonces, tenemos que estar confiados en lo que Dios está haciendo. Él nos enseñará todas las cosas, todas las cosas. No sé si ustedes alguna vez han recurrido al Espíritu Santo, pero cuando tú le preguntas, a ver, no entiendo aquí este pasaje o quiero saber esto, Él te responde. Él es el inspirador de toda la Biblia. Y Él puede explicarnos sin necesidad de una traducción o de una interpretación, sin necesidad de internet. Él te explica lo que quieres saber. Entonces, es un milagro en nosotros la presencia, la obra del Espíritu Santo. Y ese milagro comienza cuando nos recuerda, en medio de todo lo que estamos viviendo, que Dios está conmigo. Cuando sientes en tu interior que dice, hey, no temas, tranquilo. Cuando te dice, no te voy a dejar, vamos a pasarla juntos. Ese diagnóstico que te dan y dices tú, tranquilo, aquí estoy contigo. O muchas veces nos recuerda lo de Pablo, es, bástate de mi gracia. Pero está difícil, no te importa. Yo lo voy a sacar adelante. O simplemente sigue caminando, déjalo. Es importantísimo estar atento a lo que el Espíritu Santo dice de cada uno de nosotros.
Hay muchas palabras, muchos versículos muy interesantes, muy reconfortantes en la Biblia, muy inspiradores en la Biblia. Pero en medio de las pruebas, esas palabras de no temas, te sigue adelante, bástate de mi gracia, son el catalizador que mi corazón necesita para cobrar vida, para cobrar fuerzas, para sacar ese vigor interior y decir, sale, vamos a seguirle, vamos a seguir. Muchos podemos sentirnos ya cansados, ya grandes. Ya, ¿qué puedo hacer yo? No, ya, que dejárselo a los chamacos que vienen llegando. Pero todavía hay cosas que tenemos que hacer. Todavía hay cosas, todavía hay almas que necesitamos que rescatar. Aunque sea una, dos, algo podemos hacer todavía. Ahí hay todavía cosas buenas que podemos entregar cuando lleguemos a la presencia, decir, aquí está, tú me diste tantos dones y mira, yo hice tantos, ahí debes, pónmelo ahí en la cuenta, ¿no? Entonces, ¿la escritura cambió? No, no cambió. ¿Algo sucedió en las circunstancias? Tampoco. ¿Se aclaró la tormenta? No, tampoco. Pero yo me siento seguro. Cuando él me decía, ten paciencia, me levantaba de orar y ya. La gente me decía, oiga, tenga cuidado, pobrecito. Movían la cabeza, así como dice la Biblia, movían la cabeza y dice, ay, pobre teniente, no sabe lo que le espera. Pero yo en mi interior sabía, digo, ven, el Todopoderoso me dijo, ten paciencia, yo no tengo de qué preocuparme. Cuando me dijo, ¿confías en mí, Ricardo? Dije, sí, de eso se trata, ¿no? De confiar en ti. Su respuesta fue, demuéstramelo. Mientras que la ciencia, las leyes y la medicina dijeron que tenía que tomar la decisión de que mi esposo se hiciera un legrado, yo decidí confiar en Dios a pesar de que todos decían que era un error. Bien, Dios tuvo la razón y me permitió. Y el error va a cumplir 27 años. Y el médico que me traía sombrerazos por mi decisión, cuando vio, se le hizo la cesárea, yo siempre pensé que al hacer la cesárea, no sé, había un espacio, había algo. Ya luego vi un video y ya vi que no hay espacio, que cortan la piel y ahí está rápido el bebé, ¿no? Pero su expresión fue esa, ¿no? Es lo que él me dijo. Dice, cuando abrí, mi primera reacción fue ver adentro el producto. Dice, y ahí había algo maravilloso. Digo, ¿pero qué era? No sé, no sé, dice. Pero yo me quedé viendo y allí adentro había algo que era maravilloso. Entonces, un hombre de ciencia, un médico especialista, se pudo ver la gloria de Dios que protegía a mi hija de lo que estaba viviendo. Le permitió a ese fulano verlo. Ese es mi Dios. Claro que puedo confiar en él. Claro que puedo confiar en él. Aunque pasara lo que pasara, puedo confiar en él. Necesitamos también renovar nuestra fe.
No podemos quedarnos con la fe que empecé hace 30 años, o hace 10 años, o hace un año. Es más, no puedo continuar con la fe de ayer. Ya no es suficiente para hoy. Ya no me va a alcanzar para hoy. Para ayer sí fue suficiente. Terminó el día, pero en el momento en que empieza otro día, necesito más fe. Porque habrá otras circunstancias, porque habrá otras luchas, porque habrá otras pruebas, porque habrá otras enfermedades, tal vez, no sé. Pero necesito renovar mi fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe necesita alimentarse constantemente. Y Jesús usó las parábolas de la semilla de mostaza en 2 ocasiones. Una, para poner como ejemplo nuestra fe, y otra, para comparar lo que es el reino de Dios en la tierra. Y en ambas explicó que esa semilla de mostaza crece, se multiplica, se desarrolla, llega a ser cosas maravillosas, abundantes, que las aves del cielo anidan sobre ellas, que se puede ver, se puede uno ocultar del sol bajo su sombra. Entonces nuestra fe crece. No es la misma. No sé ustedes si sea la misma. Pero la mía no es la misma con la que inicié. No es la misma con la que ha estado. Porque necesitamos crecer de fe. Porque existe una realidad espiritual. Si dejamos de escuchar la voz de Cristo, comenzaremos a escuchar otras voces. Y esas otras voces, su propósito, su objetivo, es debilitar nuestra fe. Que dudemos. Que veamos el precipicio y no. Decía un chiste, ¿no? Viene el vehículo, se voltea, cae en el precipicio y se queda colgando. El hombre clama a Dios, Señor, ayúdame, no quiero morir. Y le contesta Dios al cielo, suéltate, yo aquí te cacho. ¿Sí? ¿No hay alguien allá arriba que me ayude? O sea, cuando vemos las circunstancias difíciles, cualquier voz nos hace dudar de la presencia de Dios. Cualquier voz nos hace pensar que no es suficiente lo que Dios está haciendo. Entonces, necesitamos renovar nuestra fe, crecer en fe. Necesitamos que la voz del temor, de la culpa, del mundo o de nuestra carne no opaque, no disminuya, no contamine lo que Dios quiere hacer en mí para crecer en fe. Pero si ponemos atención, siempre Dios estará atento a darnos una palabra de motivación, una palmadita en la espalda, para que sigamos adelante, un empujoncito, para que sigamos avanzando. Yo voy contigo, aquí voy, a tu lado, delante de ti, a veces atrás de mí, a veces me va tapando el sol, a veces va alumbrándome el camino, pero Él siempre va pendiente de mí, evitando que dude, evitando que el temor me gane en las decisiones, evitando que alguien venga y me diga algo diferente y me haga sentir dudas, indecisiones, nostalgia, tristeza, que me aflija en lo que está diciendo. Necesitamos regresar diariamente a la presencia de Dios. Necesitamos estar ahí, contemplando, diría el Salmo 27, el rostro de Dios, sus maravillas, su palabra, meditar en ella, como dice Josué 1:9,
meditar en su palabra, imaginarnos cuando Moisés vio, no, perdón, Moisés no, Abraham vio los cielos y pudo ver todas las constelaciones y ver todas las estrellas e imaginarse que así iba a ser la descendencia de Dios. Estaba meditando en la promesa de Dios. Necesitamos ese tiempo de oración. Necesitamos ese tiempo de la presencia de Dios. No podemos vivir únicamente por lo que Dios hizo en mi pasado. Sí, Dios, yo vi que hizo cosas muy interesantes y muy maravillosas y cosas inimaginables que algunas se las he contado, otras han sido muy personales en mí, del momento que viajamos, en el momento que me llevó, que me mostró, que hizo, pero eso ya quedó en el pasado. Hoy necesito lo de hoy. Necesitamos una relación presente en este momento con Jesucristo. Necesito que hoy me diga lo que tengo que hacer. Hoy me levanté en la mañana y puse este momento y este tiempo en sus manos porque quería que él me dijera, que Él fuera el que hablara conmigo a través de mí. Que yo solamente fuera el instrumento de las que está haciendo. ¿De qué sirve que yo esté aquí hablando si Él no está conmigo? Si Él no respalda la palabra. Si Él no hace lo que tiene que hacer con su palabra. Necesitamos esa alimentación diaria. Necesitamos que esa fe nos fortalezca. No podemos buscarlo sin creer que le vamos a encontrar. Cuando nos hincamos a orar o cuando me estoy orando sentado, cuando estoy orando parado, como estoy orando como ustedes quieran orar, debo creer que Él está presente. Por eso cuando yo me levanto me visto. No sé de ustedes, pero yo me he visto. No es que se me aparezca y me agarren calzones. Digo, yo lo respeto mucho en ese sentido, por eso me he visto. ¿No? Porque yo creo que voy a estar en su presencia. ¿No? Entonces tenemos que orar en ese. Tenemos que abrir las escrituras con hambre de aprender. Yo así inicié como cristiano. Me dijeron, compra una Biblia, la compré y me puse a leer sin saber. Dije yo voy a encontrar el mensaje secreto de este asunto. Si era mi pensamiento. Tal vez han pasado los siglos y nadie lo ha encontrado, pero yo lo voy a encontrar. Decía. Y ponía todos los días leyendo la Biblia. Tardé un año leyendo la Biblia. Todo el día, cada rato la traía una mochilita aquí, la cargaba, ni al baño me la quitaba. Porque ahí todo el tiempo que aprovechaba para leer la Biblia. A la tienda, iba a la tienda con mi Biblia. Al súper con mi Biblia. Siempre con mi Biblia. Entonces, quería aprender. Yo quería aprender. Así es como tenemos que hacer las cosas. Necesitamos preguntar al Señor, ¿qué estás formando en mí? ¿Qué quieres de mí? Nada más quieres que vaya el domingo a escuchar a Gerardo, a Yevir o a Ricardo y ya toda la semana va a estar reglas o qué? O ya no tengo nada, ya no hay nada para mí. El reintegro, ya de perdiz, algo. Ya no hay nada. Ya. ¿No? Tenemos que entender esa situación. ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo abandonar? ¿A quién debo perdonar? ¿A quién debo servir? ¿A quién debo amar? ¿No? Es difícil, ¿no? Cuando le preguntamos y sabemos la respuesta, ¿no? Porque pensamos que está ahí ocultada y esa persona dice, no quiero ni verla. ¿No? Sin embargo, no lo recuerda. ¿No?
¿Dónde quieres que trabaje? ¿O dónde quieres utilizarme? ¿Qué debo hacer? ¿No? Me acuerdo que salí de vacaciones el primer año que estuve como cristiano. Salgo de vacaciones y me presenté a la iglesia y le dije, pastor, estoy de vacaciones, lo que usted quiera. Yo pensé que íbamos a ir a alguna misión, a batallas, evangelizar. No, estuve de su chofer. Pero yo iba con la disponibilidad de servir, ¿no? Y yo siempre de inicio, pues todo era aprendizaje. Si no sabes nada, pues todo lo que sale de la boca del pastor, para mí es un aprendizaje. Entonces, aunque era su chofer, pero me iba contando cómo inició la iglesia, lo que hacía, ¿no? Yo iba aprendiendo lo que estaba pasando. Porque hay disponibilidad de hacer las cosas. Entonces, necesitamos crecer en fe. Pero necesitamos querer crecer en fe. Aquí debemos dejar algo muy claro. La voz del Espíritu nunca, nunca va a contradecir la palabra escrita. Nunca lo va a hacer. Las personas sí. Cualquier persona puede contradecir lo que dice la palabra escrita o darle una interpretación a modo. Yo a veces escucho enlace o veo enlace en las mañanas y entiendo, ¿no? Hay 2, 3 señores que están rediseñando las enseñanzas para que todos seamos prosperados y todos seamos ricos. Digo, si así va a ser, pues no entiendo quién va a trabajar, ¿no? Porque si todos vamos a ser ricos, pues entonces quién va a trabajar, ¿no? Pero bueno, él es su manera de vender libros, de hacerse más rico, esa es su manera de ser, ¿no? Entonces, y se le respeta. Pero tenemos que entender, ¿no? Que así no dice la Biblia, ¿no? Aunque él diga que es una inspiración de él, así no es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces necesitamos tener ese equilibrio espiritual para poder discernir lo que Dios quiere de mí, pero también obedecer lo que está escrito. No todo pensamiento que llega a mi mente viene de parte de Dios. Eso nos debe quedar claro en ese sentido, ¿eh? ¿Por qué? Porque si me dice, respóndele, si me dice, pégale, si me dice, pues no viene de parte de Dios, aunque tenga muchas ganas de hacerlo, ¿no? No toda emoción quiere decir que me está dirigiendo. Es que sentí mariposas en el estómago. No, son los tacos de ayer, hombre. O sea, no tienes que tomar esa decisión con base a lo que estás sintiendo en el estómago, ¿eh? ¿Por qué? Porque cometemos errores. No todo deseo, no todo deseo que yo tenga es un deseo o una voluntad de parte de Dios. No porque yo desee fervientemente un Mustang rojo convertible, quiere decir que Dios también desea que yo tenga un Mustang rojo convertible, ¿no? Entonces, tengo que entenderlo. Sí, yo desearía que me naciera pelo, pero no es prioridad de Dios, tiene otras prioridades. Y diría Pablo, se lo he pedido varias veces, pero ya digo, hace tiempo se lo pedí, ya me di cuenta que no es su prioridad, ¿no? Me enseñó cuando nos veamos en el reino, se los anticipo, ¿eh? Cuando nos veamos en el reino traigo pelo. Ya me vi, ya me vi, ya me enseñó mi versión reino, ya me vi y traigo pelo. Y muy abundante, ¿eh? Cuando me vean, a lo mejor no me conocen porque voy a traer pelo, pero ya me vi, ¿no? La escritura sigue siendo nuestra autoridad y fundamento, la Biblia.
Eso no es la discusión. La Biblia dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Tenemos que estar muy conscientes de esta parte. Hay muchas o varias maneras de entender cuando alguien está hablando supuestamente inspirado por Dios, pero si contradice el fundamento del Evangelio, esa es la primera manera. Lo primerito que aprendí como cristiano fue eso. Por eso debe traer Biblia, decía el pastor. Porque en el momento que alguien que se pare aquí y diga algo diferente, usted tiene el derecho de levantarse con su Biblia y decir, hermano, aquí dice que eso no es cierto. Entonces, tenemos que entender esa parte. La voz del Espíritu Santo entonces nunca va a contradecir lo que él mismo inspiró a otros. Lo que está escrito en la Biblia, lo dijo él también. Por eso necesitamos dos cosas. La palabra escrita como el ancla firme que nos sostiene, que nos arraiga, que nos cimienta para evitar que las tormentas y las tempestades nos muevan, pero también necesitamos al Espíritu Santo iluminando, recordando y aplicando la palabra escrita en nuestra vida diaria. Lo necesitamos. Lo necesitamos porque si no, nos vamos a perder. No nos estamos enfrentando a un enemigo fácil. No sé ustedes, pero tanto el mundo como Satanás y como nuestra carne son enemigos muy poderosos. Que si les permitimos, si les ponemos tantito atención, voy a ver qué dice. No le voy a hacer caso, pero voy a ver qué dice, a ver qué me ofrece, ¿no? Me convence. Si yo presto atención, me va a convencer. Eso ténganlo por seguro, en ese sentido. Porque vivimos sumergidos en esa parte. Es como si viviera dentro del mar y dije, es que no me voy a mojar, porque... Entonces debo entenderlo esa parte. Por eso es importante la palabra escrita, pero también es importante la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos llevará a Cristo, al arrepentimiento, a la obediencia, a la santidad, al amor y al servicio. Repito, el Espíritu Santo siempre nos llevará a Cristo, que es al arrepentimiento, a la obediencia, a la santidad, al amor y al servicio. No nos equivocamos. Nos llevará a glorificar a Jesucristo siempre. Jesús dijo, el Espíritu Santo, Él me glorificará. Juan 16:14. Nos lo dijo antes de que llegara. Por tanto, una pregunta muy sencilla para que reflexionemos en nuestro día a día. Esto que estoy haciendo, que estoy pensando, esta decisión que voy a tomar, ¿me acerca más a Cristo? ¿Me conduce a obedecer su palabra? ¿Produce en mí humildad, santidad, amor, servicio por los demás? ¿O solamente es parte de mi orgullo, de mi carne, de mi resentimiento o de mis deseos personales? Es un buen checklist para nuestra reflexión diaria. Hoy les invito a que busquemos escuchar la voz de Cristo. Quizá nuestro mayor problema espiritual no sea que Cristo haya dejado de hablar por medio de su palabra o por medio de su espíritu. Quizá el problema es que nosotros hemos dejado de escucharlo. Porque nos da temor, porque nos sentimos sin ganas, sin fuerzas para hacerlo. Entonces, ante esa circunstancia, pues sí, Dios sigue hablando en nuestra vida. No lo dudo. Pero no quiere decir
que nosotros estemos obedeciéndolo, o escuchándolo, o poniéndole atención. Demasiado ruido, tal vez, demasiadas preocupaciones, demasiado cansancio, demasiadas voces, demasiada prisa por la vida. Y no lo escuchamos. No nos tomamos el tiempo para tranquilizarnos, sintonizarlo y decir, a ver qué me va a decir. ¿No? O es muy poco el tiempo que estoy dedicando a mi relación con Cristo. A veces es minutos o segundos. Un gloria a Dios y se acabó. ¿No? Un amén. Ya no hay más. Hoy el Señor vuelve a decirnos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Necesitamos volver a ese primer amor. Necesitamos volver a la oración. Yo estoy luchando en ese sentido. Y yo me doy cuenta porque tengo muchas actividades que tengo que hacer, que a veces me llega la noche y me falta todavía 3 o 4 que no he hecho y digo, oye, pues ¿qué hice todo el día? ¿No? Pero, o sea, nos pasa, es entendible esa situación. Necesitamos la palabra, pero necesitamos tener hambre y sed de la palabra. Y necesitamos obedecer. ¿No? Volver al servicio, volver a tener hambre de la presencia de Dios en nuestra vida. Porque seguimos alimentando nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu se están secando, están muriendo y no nos estamos dando cuenta. Dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La necesitamos. La necesitamos, todos la necesitamos. No fuimos llamados a vivir una vida cristiana fría, rutinaria, distante o indiferente. Fuimos llamados a caminar con Cristo, permanecer en Cristo y ser guiados por el Espíritu de Cristo. Hoy les invito a decir, Señor Jesús, quiero volver a escuchar tu voz. Quiero que sea tan clara y tan frecuente como un amigo interior. Quiero reconocerla. Quiero que me hables cuando tenga miedo, que me guíes cuando estoy confundido, que me consueles cuando estoy herido, que me fortalezcas cuando me estoy desanimado, pero que también me corrijas, y que me corrijas con vara, que sienta yo la corrección para que pueda yo entender que me estoy desviando del camino. Que tú me muestres el valor de obedecer. Que tenga la capacidad de sentir ese temor y temblor por obedecer. Que sienta yo esa vergüenza de no hacer caso a lo que me estás diciendo. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo no será una iglesia paralizada. ¿Por qué? Porque la congregación no es estéril y produce fruto. Porque no podemos esperar que todo salga de los líderes de la iglesia. Todos tenemos que cooperar en la iglesia. Se supone que todos los dones fueron repartidos entre nosotros para edificar la iglesia, para construir la iglesia, para multiplicar la iglesia, para que crezca la iglesia. No lo puede hacer todo una sola persona o un puñado de personas y los demás somos indiferentes. Estamos
tranquilos. Y podremos decir confiadamente, como el apóstol Pablo lo dijo en medio de la tormenta, yo confío en Dios que será así como Él me dijo que va a ser. Que desde hoy podamos volver a escuchar esa voz cálida, dulce, maravillosa que reconforta de Cristo Jesús. Permanecer en su palabra, caminar cada día bajo la dirección del Espíritu Santo. Para esto, les invito, les exhorto, los motivo a pedir perdón a Dios. Porque hemos estado sin hacer nada. Porque nos estamos gastando el tiempo y la vida y no estamos produciendo nada. Que nos arrepintamos, que regresemos a Cristo y que enfrentemos esa lucha diaria, ¿no?, de oración, de lectura, de entrega, de presencia de Dios. Pero iniciémoslo con una nueva visión. Tal vez si nos volteamos y nos vemos personas mayores y algunos estamos medio cansadones ya o traqueteados y todo eso. Pero estoy seguro que cuando iban a cruzar el Jordán para la tierra prometida, muchos se voltearon y vieron lo mismo. Pero tenían la confianza que Dios iba con ellos. Tal vez te veas que no es suficiente, pero Dios va contigo. Dios va contigo con esa es la nueva visión que necesitamos. Que nos veamos llenos de unción, que nos veamos gigantes de la fe, que hagamos historia. No por lo que hacemos, sino porque lo que Dios es capaz de hacer a través de nosotros. Transformemos vidas. Es tiempo de transformar vidas. Y nosotros tenemos la decisión de hacerlo o de callarnos. Amén. Dios les bendiga.